24. A 4 años del 18 de octubre de 2019 son múltiples los análisis que se hacen tanto en el ámbito político como social. Varias preguntas también que están en el aire. ¿Hubo cambios en materia social, de demandas? ¿Cómo se reordenó también el mapa político y cómo afectó el proceso constitucional? Conversamos estos temas a esta hora con Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Claudio, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien. A ver, primero que todo, tu análisis de lo que son estos 4 años desde que se da el 18 de octubre de 2019 y, bueno, toda la historia que sigue hacia adelante. Bueno, a mi juicio es un hito muy relevante en la historia reciente por los efectos institucionales que tú mencionaste, el proceso constituyente o los dos procesos constituyentes ya, y por otra parte, desde el punto de vista político, yo creo que gran parte de lo que fue el estallido explica la elección posterior de Boric en la presidencia, pero también explica las reacciones que ha tenido el proceso del estallido social. Se caracterizó por un alto nivel de violencia, se caracterizó por una demanda fragmentada, no organizada, desde cúpulas políticas, etcétera, y que yo creo que al final no ha terminado en resolver las demandas históricas que se habían planteado, particularmente pensiones y salud, que eran dos de los temas que se plantearon en ese momento. Claro, por ejemplo, el tema pensiones lo mencionaba en China durante su gira el presidente Gabriel Boric, en la búsqueda también de una de las tantas demandas que fueron parte de las consignas durante 2019-2020, consignas que se mantienen, pero que fueron evidentemente bastante más vívidas, podríamos decir. Ese es un tema y ahí genera una sensación de ¿se ha avanzado o no? Algunos dirían que sí, otros dirían que nada, en lo práctico, en lo concreto. Yo creo que salvo algunas reformas muy parciales, la PGU, por ejemplo, el incremento de la PGU, que fue un elemento importante, sobre todo en la pandemia, pero fuera de esas cosas que son no son tan significativas en relación a los debates estructurales que desencadenó el estallido. El más vívido que hoy día tenemos en la retina es la reforma a las pensiones. O sea, acá yo creo que si hay una característica de los 4 años es que pese a los acuerdos políticos para intentar resolver los conflictos sociales e institucionales, las élites políticas no han logrado establecer mínimos en el ámbito de la salud, de la educación, de las pensiones, que son 3 elementos y que de hecho están dividiendo a la convención o al consejo hoy día precisamente. Uh-huh. Claro, uno podría pensar, Claudio, no sé si estás de acuerdo, que hay no un consenso 100%, pero sí una mirada transversal de los problemas en esas 3 áreas, pero que cuando llegamos a la forma de abordarlos, ahí hay miradas totalmente contrapuestas en algunos casos. Totalmente, o sea, en el caso de pensiones vemos un modelo donde el mercado adquiere mucha mayor relevancia, hay otro modelo que dice que tiene que haber más solidaridad. Entonces, todo ese debate de las pensiones efectivamente cruza 2 miradas que no han logrado conciliarse, y ese yo creo que es la gran frustración que se genera después de 4 años, que ni respecto de la Constitución, ni respecto de temas específicos se han logrado acuerdos. Ahora, yo escuchaba en los tantos análisis que se hacen previo a lo que es el 18 de octubre y años anteriores también, cómo se ha ido desarrollando y las imágenes que estamos recordando también, en términos de que la salida institucional que se dio para el denominado estallido social o revuelta fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución, el inicio de un proceso constitucional que en su primera parte termina con un rechazo sobre el 60%, y también elecciones que han ido marcando un cambio desde el voto en una situación como que no se comprende mucho desde la lógica pura, en términos de lo que fue 2019-2020, a llegar a un punto en que, por ejemplo, y sin desmerecer, pero es así, hay una mayoría
donde está representada por el Partido Republicano, que podría tirar cualquier base, digamos, de lo que fue la génesis o el origen de este 2019 que yo estaba comentando. ¿Es posible explicar eso? Muchos dicen como que no se comprende la evolución en tan poco tiempo de un extremo a otro, o cómo los extremos finalmente son los que están generando más opiniones o más visiones en concreto. No sé si me entiende. Totalmente, mira, si bien yo creo que estoy de acuerdo con la conclusión final que tú planteas respecto de que los extremos están dominando la escena política y de hecho el centro ha desaparecido como actor político significativo, con la significancia que tuvo, por ejemplo, al principio de la transición. Representaban un tercio del electorado y hoy día representan menos del 10%. Entonces, efectivamente, los polos han ganado fuerza política. Ahora, ¿cómo explicar lo que tú dices, 2022 más de izquierda, 22, 23 más de derecha? Ahí hay un factor que a veces se olvida, que tiene que ver con las reglas electorales que nos dimos para desarrollar esos procesos. En el año 2020 se hizo un plebiscito donde se dice ganó el 80% de los chilenos que querían una nueva constitución. Claro. Pero ese 80% representaba solo el 40% del universo electoral chileno. Voto voluntario. Ese 80% es de aquellos que fueron a votar, que fueron 5 millones y tantos que votaron apruebo. Por lo tanto, lo que pasó el 20 al 22 es que fue minorías que eran muy activas, muy relevantes, 4 millones y tanto movilizadas, etcétera, pero que no significaban la mayoría del país. Una vez que se estableció el voto obligatorio, entraron a la escena política 3, 4 millones de personas que dieron vuelta a la balanza hacia la derecha. Entonces, efectivamente, acá hay un cambio importante en que durante el 2020 la elección de la convención representaba solo el 36% esa mayoría de izquierda que estaba gobernando la convención. Entonces, efectivamente, eran minorías las que estaban llevando adelante esta transformación. Uh-huh. Claudio Fuentes, también dentro de ese análisis te hago la siguiente pregunta para comentarla. Lo que ha sido el proceso desde el estallido social hasta el año 2023, ¿se puede reducir específicamente al proceso constitucional? Muchos dicen, ojo, dentro de todas las demandas, una era una nueva constitución, pero no era la única y no era la principal. Tú mencionabas lo que era salud, pensiones, por ejemplo. ¿Por qué finalmente concentrarse en una de las demandas que estaba presente, pero no era la única? Fue una salida institucional, fueron acuerdos de los partidos políticos, de la institucionalidad, pero no es la única. Claudio, ¿me escuchas? Sí, Perdón. sí, te escucho. Dale. Comparto eso contigo, yo creo que no era la única, hay demandas, llamémoslas sectoriales, que son relevantes. Por ejemplo, reconocimiento de pueblos indígenas, es una agenda que nos ha acompañado por 30 años y que se hizo muy relevante a propósito del estallido. De hecho, es un antecedente. Toda la demanda feminista que se incluye en que los dos procesos incluyen el debate de la paridad. De hecho, acabamos de enterarnos ayer que la paridad continúa incluso ahora con la propuesta de nueva constitución. Claro. Entonces, o sea, uno diría que también ha habido avance, temas, no hay que ser tan negativo, digamos, ¿no? Claro, hay temas que efectivamente quedaron instalados. Yo creo que el más significativo es la cuestión de la paridad. Lejos quedó como un dado y es muy difícil volver atrás con ese tema, por ejemplo. Y de hecho, lo que ayer aprobó el Consejo, que es un Consejo de derecha, que estaban en contra, yo creo que efectivamente te demuestra que ahí hay una conciencia social asociada al rol de las mujeres en la política. Uh-huh. Claro, o sea, hay una concepción, digamos, más general de que se ha avanzado poco,
pero si uno ve a este tipo de temas que antes no eran tema y deberían haberlo sido, podemos decir de que ha habido un cambio, quizá más, no sé si el concepto de escondido, pero más en una segunda capa, pero que de todas maneras son parte del debate político y social en ese sentido. Totalmente, yo creo que efectivamente ahí hay un tema importante y yo creo que el otro tema es que la legitimidad de las decisiones, de las grandes definiciones, también están bajo el escrutinio ciudadano. Y yo creo que una ciudadanía atenta, alerta, que no se deja influir por cualquier tipo de decisión, yo creo que también es parte del aprendizaje de estos 4 años. Claro, y Tomás, muy interesante ese punto, Claudio, desde lo que en los distintos análisis comentan sobre el origen de este estallido social, que tiene que ver con la desconfianza en las instituciones. No es que ahora haya una confianza absoluta en las instituciones, pero se pone el punto en que la ciudadanía no tiene una confianza ciega como se tenía en generaciones anteriores. Insisto, no desmereciendo en este punto a las generaciones anteriores, pero sí hablando de un problema a nivel institucional que queda bastante patente. Totalmente. Si hay algún aprendizaje de ya los 2 procesos constituyentes, es que la ciudadanía, que no está abordado de que si tú vienes si tú eres independiente, no político, llegas al poder, no te van a dar el voto así como así. De hecho, en la convención anterior, 76 o cerca del 70% eran independientes, claro, y al final la ciudadanía votó y les rechazó la idea. Entonces, yo creo que no está abordado eso y efectivamente hay un cuestionamiento a la élite política muy fuerte. ¿Tú ves que la política se ha logrado reconectar o sigue, como han dicho algunos, desconectada de la ciudadanía en ese sentido? Yo creo que sigue desconectada, yo creo que falta mucho respecto de eso. Creo yo que la reacción del Consejo Constitucional y el proceso actual es también problemático en ese sentido porque no logra conectar con la ciudadanía. Todas las encuestas muestran incluso mucha desconfianza con este proceso actual y por lo tanto yo creo que de parte de las élites políticas se requieren mecanismos e instrumentos mucho más eficientes para lograr encauzar procesos y darle legitimidad, que es lo fundamental. Quiero llevarte a un análisis más bien de la contingencia que tiene que ver con el rol del gobierno del presidente Gabriel Boric en esto que estamos comentando, con lo que es el trabajo del proceso constitucional, el Consejo, la comisión experta y a 4 años de este 18 de octubre de 2019. Principalmente, ¿cómo ves tú lo que puede ser el camino hacia adelante del gobierno del presidente Boric? Un gobierno que también ha cambiado desde los primeros meses de su administración hasta hoy en distintos temas. Sí, yo creo que va a ser complejo porque así como Piñera no le gustaba el proceso constituyente, ahora Boric está enfrentado a un texto que muy probablemente no va a ser de su agrado, porque es un texto mucho más de derecha de lo que es su ideario político y por lo tanto va a estar en una situación incómoda. Yo creo, eso sí, y lo creí para el proceso anterior y para este, que el gobierno o el Estado, más que el gobierno, debiese jugar un rol de información muy relevante. La presidencia, como muchas veces se dice. Efectivamente, de presidencia, pero también de educar, de instruir, de buscar mecanismos, por ejemplo, la televisión pública, para efectivamente informar lo que se va a votar a fin de año. Yo creo que hay un gran déficit de información respecto de lo que se va a votar a fin de año. Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la UDP. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero no quiero abusar de tu generosidad con nosotros, Claudio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, como siempre. Gracias a ustedes. Chau. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos.